Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que ustedes estén viendo este video. Les agradecemos a todos porque estén en sintonía y nos estén viendo. Para esta entrevista hemos invitado a un antropólogo de la alimentación, a Javier Medina, que nos va a hablar de turismo gastronómico. Bueno, Javier Medina es doctor en antropología social por la Universidad de Barcelona. Es profesor y director académico y de programas del área de conocimiento de sistemas alimentarios, cultura y sociedad de los estudios de ciencias de la salud, en los que además es director académico y profesor del máster universitario de trabajo social sanitario. Es director de la Cátedra UNESCO, Alimentación, Cultura y Desarrollo y presidente para Europa de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación, ICAP, por sus siglas en inglés. Es además investigador principal de Food Lab, grupo de investigación interdisciplinario en alimentación, sociedad y salud, y tiene además una acreditación de investigación avanzada. Es autor o editor de una quincena de libros, de un centenar de artículos científicos publicados en revistas internacionales y publicaciones especializadas. Entonces, Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta iniciativa del Grupo de Antropología de la Alimentación, que queremos pues abrir estos espacios para que podamos conocer un poco más de esta disciplina que nos convoca a muchos desde diferentes latitudes. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros, Liliana. Un placer. Pues el turismo gastronómico ha existido desde que el turismo es turismo. Lo que ocurre es que ha existido como un tipo de turismo complementario de otros turismos más importantes. Siempre ha existido como un turismo complementario del turismo de sol y playa, sobre todo, del turismo de congresos, de cualquier otro tipo de turismo en el cual la gente además tiene que comer y beber durante su estancia, ¿no? El turismo gastronómico podemos considerar que es aquel que sitúa la cultura alimentaria como el principal eje de movimiento, el principal eje de motivo del viaje, ¿no? O, en cualquier caso, un eje bastante destacado. Y la diferencia que podemos encontrar entre antes y ahora es que si antes había sido un turismo complementario, en el cual la gente iba a hacer otras cosas, iba a la playa, iba a ver museos, iba a un congreso, actualmente es ya un turismo que mueve a la gente por sí mismo. Es un turismo de primer orden. La gente hoy en día se mueve por la cultura alimentaria, se mueve por ir a comer, a beber y a conocer otras maneras de hacerlo. El turismo gastronómico empieza a situarse en un punto focal importante ya a partir de los años 80 del siglo XX, cuando, sobre todo desde el punto de vista del consumidor, nos vamos dando cuenta que con la industrialización alimentaria estamos perdiendo un poco el control sobre aquello que comemos. Entonces hay determinadas iniciativas, sobre todo en Francia, que empiezan a acercar a los consumidores al producto, ¿no? A partir de ahí se crean rutas gastronómicas que empiezan a cuajar, se empiezan a crear ferias de producto y todo ello nos lleva hasta hoy, en el que, como vemos, el turismo gastronómico tiene un protagonismo ya bastante especial y mueve una cantidad bastante importante de dinero, ¿no? ¿No? Primero deberíamos preguntarnos sobre qué sería el patrimonio, ¿no? Ujú. Y el patrimonio, en principio, sería una especie de acuerdo social a partir del cual escogemos aquellas partes de nuestra cultura que consideramos que pueden representarnos mejor y que sobre todo las consideramos tan importantes que creemos que tienen que ser legadas a las generaciones futuras y tienen que ser puestas en valor, ¿no? Pero no todo es patrimonio. Ujú. El patrimonio es una selección, finalmente. Elegimos aquello que consideramos que es importante y consideramos entonces que es patrimonio. Claro, una cosa es la cultura en sentido amplio, otra cosa es la selección que hacemos del patrimonio y finalmente quién convierte esos aspectos de la cultura en patrimonio, ¿no? Al ser un acuerdo social,
habitualmente el patrimonio tiene que ser sancionado por las instancias de poder para que todo eso se convierta realmente en una parte destacada de la cultura, ¿no? Son así pues las autoridades locales, regionales, estatales o supranacionales quienes dicen esto es patrimonio. Y en ese sentido, no solamente es necesario que una parte de la cultura sea sentida como propia, sino que tiene que ser sancionada por algún estamento de poder para que ese patrimonio se materialice como tal. Y claro, en este caso entramos en terrenos pantanosos, ¿no? Porque hay cantidad de intereses que se cruzan por medio, de posibilidades, de elecciones y también eh, intereses, como decía, contrapuestos, ¿no? Pero de todas maneras ese patrimonio tiene que existir, tiene que ser un patrimonio sentido y sobre todo reclamado desde la sociedad civil, porque nada impuesto desde arriba funciona tampoco, la gente tiene que sentirlo como propio, no podemos inventarnos algo y patrimonializarlo, la gente tiene que usarlo, tiene que formar parte de él y el patrimonio tiene que formar parte de sus vidas. Por otro lado, tenemos también la patrimonialización de determinadas cocinas o sistemas alimentarios, ¿no? Como pueden ser la cocina mexicana, la gastronomía francesa, la dieta mediterránea. Y todo eso evidentemente ayuda, sobre todo porque nos une la alimentación con el patrimonio, ¿no? Y esto es algo que realmente es también nuevo. Todo el mundo hoy piensa y sabe que la alimentación es parte de la cultura, pero esto no ha sido tan evidente hasta hace poco, ¿no? La alimentación formaba parte del conocimiento subalterno, principalmente de las mujeres, ¿no? Y además era un acto tan cotidiano que a nadie se le ocurría pensar que fuera parte de la cultura, ¿no? La cultura eran las grandes cosas, los monumentos, las obras literarias, pero no un plato de frijoles. Mucho más reciente todavía es la consideración de la alimentación o de las cocinas como patrimonio, ¿no? Como algo que seleccionamos para que nos represente y que pensamos que es tan importante para nosotros que merece la pena salvaguardarlo, ¿no? Y sí, por otro lado, tenemos también que hay determinadas cocinas, determinados platillos que ya no existen y que forman parte de quizá una tradición histórica, quizá de un recuerdo, pero que ya no forman parte de nuestro día a día. Lo que hay que ver es que la alimentación forma parte de la cultura y la cultura está siempre en continua evolución. Por lo tanto, cada día introducimos cosas nuevas en nuestra cultura y eliminamos otras o abandonamos otras, ¿no? Y es así como nuestra alimentación evoluciona y hoy no comemos como hace 50 años, ni dentro de 50 años comeremos como hoy. No es lícito en este sentido recuperar un plato que hace 4 siglos que no se cocina y de pronto decir que eso es patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Quizá eso pertenece a nuestro patrimonio histórico y pertenece a recetarios que hay que tener en cuenta y quizás si alguien los pone en marcha de nuevo, si imaginemos un restaurantero se ocupa de cocinarlos de nuevo y se vuelven a popularizar y la gente los vuelve a comer mucho, quizá eso volverá a ser patrimonio cultural inmaterial en el futuro y se podrán recuperar, podrán renacer, pero en principio el patrimonio tiene que estar vivo y tiene que ser usado por la gente. Estamos recibiendo influencias continuadas de todas partes. Hoy estamos en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Y sobre todo con las tecnologías de la información y la comunicación nos acercan a muchas cosas, hacen que la información circule, pero esto ha ocurrido siempre. Siempre hemos estado en contacto con otras personas, con otras gentes, con otras culturas y siempre hemos incorporado sus elementos culturales a los nuestros en muchos casos, ¿no? Y han existido sincretismos culturales muy curiosos. En el caso de las migraciones,
lo que tenemos que tener en cuenta es que la gente cuando migra, cuando viaja, se lleva consigo su cultura, se lleva consigo sus maneras de hacer y concede mucho valor también a su alimentación, a sus tradiciones culinarias, a la manera de comer y a qué se come, cómo se come, cuándo se come y con quién se come, ¿no? Entonces, todos esos tipos de interacciones alimentarias pueden cuajar o no en las sociedades en las que la gente emigre, pero sobre todo vemos que hay mestizajes, que hay cosas que se quedarán, que hay cosas que van a tener éxito, que la gente puede tomar y que puede incluso formar parte de nuevas culturas culinarias, ¿eh? Incluso puede una cultura migrante puede llegar a constituir parte de una cocina en una sociedad cualquiera. ¿Eh? Por lo tanto, vemos que estamos en comunicación, incorporamos cosas, incorporamos productos, incorporamos platillos, maneras de cocinar y todo eso hace que nuestras culturas alimentarias estén siempre vivas, siempre en movimiento y siempre añadiendo cosas que al final también pueden formar parte de nuestra propia identidad. Lo que no podemos olvidarnos a la hora de hablar de turismo gastronómico es que hablamos de turismo. El turismo en este sentido también pone en contacto a gentes que tienen intereses diversos y también que tienen gustos diversos y maneras de comer diversas, ¿no? Y entonces, además tenemos que ver que la parte culinaria también se mercantiliza, tiene que ponerse al alcance con un beneficio económico en relación con el turismo, ¿no? Con lo cual sí que tenemos muchos peligros en relación con el propio patrimonio, por un lado, un riesgo de banalización, por supuesto, un riesgo de cambio de los mismos platillos, ¿no? Intentando que quizás estén más al gusto del turista de lo que son en realidad para que el turista le gusten y los pueda consumir. Y sobre todo lo que vemos es que en cualquier caso, el patrimonio está puesto a disposición de los demás, ¿no? Y eso tiene, como decía, partes positivas y partes negativas, pero que no son únicamente partes negativas que pertenezcan solamente al turismo, sino partes que pertenecen a la evolución de los mismos platillos en sí, a la evolución de la sociedad, de la cual el turismo solamente es una parte. Eh, yo te diría que no hay que tener ningún requisito más que curiosidad y ganas. De todas maneras, sí que hay determinadas características que tienen los turistas gastronómicos. Y es que es gente que se interesa por la cultura alimentaria y por lo tanto va a los territorios ya con una cierta información. Saben qué buscan porque se han informado antes y van a lugares donde saben que encontrarán determinadas cosas que quieren probar. Entonces, es gente que se mueve ya con ciertos intereses, que tiene una entrada ya hecha en la cultura a la que van a visitar y en las localidades que van a ver. Y incluso conocen los lugares específicos y saben quién hace qué y con qué se puede comer o con qué se puede maridar, ¿no? Entonces, hay un interés previo que sitúa a la gente y que hace que se muevan como ya con algo conocido en esos territorios, ¿no? Entonces, además, claro, pues en algunos casos sí que es necesario tener una cierta mente abierta porque nos adentramos en culturas culinarias que no tienen que ver con la nuestra y que pueden gustarnos o no, pero sobre todo es ganas de probar y curiosidad por acercarnos a los demás a través de su cultura alimentaria. Entonces, pues Javier, muchísimas gracias por participar. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva serie de videos y esperamos que sea también de gran interés para las personas que están viéndonos y que participan activamente en el grupo de Antropología de la Alimentación. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos ustedes, un placer y un saludo muy grande a todos los miembros del grupo de Facebook. Y nos gustaría también que la gente nos comentara qué han oído, qué saben de turismo gastronómico o qué experiencia han tenido como turistas gastronómicos.